Muy buenas tardes, tengan todos, estimados profesionales, bienvenidos nuevamente a otro tema de capacitación. En este caso estaremos abordando ya el módulo 3 sobre salud y fertilidad de suelo con un tema modular casi, pues la propiedad biológica del suelo. Y para eso nos estará acompañando el ingeniero Cristian Rossi, a quien pues podemos hacerle todas las consultas que tengamos al respecto y siempre agradeceremos poder colocarlas en la bandeja de preguntas y respuestas, todo lo que puedan ustedes tener en cuanto a consultas o aportes de la ponencia que tenemos para esta tarde. Así es que agradecemos también a CENAF, a ENCA, la oportunidad de coordinación para llevar este y otros temas de capacitación. Ingeniero Rossi, el tiempo es tuyo. Bienvenido. Gracias por la introducción. Es nuevamente un gusto para mí el poder presentar este tema que se llama propiedades biológicas del suelo, y la importancia del mismo pues es muy grande porque las propiedades biológicas vienen a unirse a las propiedades físicas y a las propiedades químicas y juegan un papel vital en todo lo que tiene que ver la nutrición del suelo. Recordemos que el suelo es un organismo, un ser viviente complejo formado de muchísimos organismos, formado de minerales, formado de insectos que están todo el tiempo haciendo reacciones bioquímicas, valiéndose de toda la estructura para transformarse, para reproducirse y obviamente pues para proporcionar los nutrientes correctos a las plantas y a los microorganismos y que se logre esa estabilidad y esa salud del suelo que tanto buscamos. Como siempre, y lo recuerdo, aunque ya se mencionó, que es muy importante que nos manden sus preguntas y sus respuestas, sus preguntas, perdón, y sus comentarios, sus aportes, para nosotros poder responder al final de la presentación, como siempre lo hacemos. Así es que, sin más, voy a apagar mi cámara para tener un ancho de banda mejor y, por supuesto, también conectar el puntero, como siempre lo hacemos, para poder guiar de una mejor manera la presentación. Como siempre, vamos a revisar la agenda rápidamente. La agenda empieza, obviamente, con las propiedades biológicas del suelo, porque es que estas son importantes. ¿Cuáles son los procesos biológicos más importantes que se dan en el suelo? El efecto de la materia orgánica, ¿qué es la materia orgánica y cuáles son sus efectos? Obviamente vamos a hablar un poco de humus y las sustancias húmicas. La adición en sí de la materia orgánica, o sea, cómo es que se hace, por qué se hace, para qué se hace. La estructura del suelo, o sea, la estructuración, cómo cambia cómo cambian las propiedades físicas y, por supuesto, las interacciones al agregar esa materia orgánica. Luego, un poco de organismos en el suelo. No nos vamos a detener mucho en ese tema porque está todo el módulo de microbiología en donde nos vamos a extender y vamos a tratar pues punto a punto todos los seres que intervienen en esta situación. Luego un poquito de prácticas para la salud del suelo, las conclusiones, las referencias, o sea, mostrarles las referencias para que ustedes las puedan ver y, por supuesto, ir a la parte de preguntas y respuestas, la interacción con ustedes. Así es que con esta agenda vamos a empezar y vamos a retomar nuestro diagrama, el diagrama que nos ha ido guiando en esta serie de pláticas que tenemos con ustedes, y ya trabajamos la parte física, ya sabemos cuáles son las principales propiedades físicas del suelo, cómo intervienen estas en la salud del suelo. La parte de química, pues la vamos a ver en la siguiente reunión, y ahora nos vamos a enfocar en la parte biológica, esos aspectos que tienen que ver con los seres vivos que contribuyen directamente a este elemento tan importante que se llama salud del suelo
que no se da sin, mejor dicho, es necesaria la presencia de estos tres elementos y si falta uno de ellos o si uno de ellos no se completa correctamente, pues la salud del suelo se ve afectada. Podemos entonces también pensar que si faltan dos de los aspectos, definitivamente no vamos a obtener buenos resultados con el suelo con el cual estamos trabajando. Entonces, enfocándonos en la parte biológica, vamos a empezar hablando de los procesos biológicos importantes. ¿Cuáles son estos y cómo se dan en el suelo? Bueno, el primero es la incorporación de residuos y su descomposición. Y fíjense que estoy usando la palabra residuos y no desechos o basura, como normalmente se refieren las personas a este tipo de materiales. Resulta que hablamos de residuos porque sí, son trozos, piezas, remanentes de algún material que vamos a incorporar esos procesos biológicos en el suelo. Tenemos que hablar de residuos porque estos van a formar parte de otros procesos, van a incorporarse, van a poderse aprovechar. Y por supuesto, la descomposición de los mismos es la que permite esa interacción, ese crecimiento microbiano, esa proliferación de la fauna y de la flora que hay en el suelo, porque como ya hemos dicho, el suelo está vivo y como ser viviente necesita que se le cuide y necesita que se le otorguen todos los elementos necesarios para su desarrollo. Lo siguiente que es importante dentro de estos procesos biológicos es el reciclaje de nutrientes y principalmente el nutriente que se recicla y se regenera o que se transforma de manera muy grande y constante en el suelo es precisamente el nitrógeno. El nitrógeno que proviene de la atmósfera del aire en un 78% en fracción molar, ese nitrógeno se introduce en el suelo por diferentes factores, por diferentes procesos, de los cuales ya hablamos de algunos, y se modifica por la acción de microorganismos. Más que todo, amonización, hay nitrificación, hay desnitrificación, y todos estos procesos pues, se dan directamente en el suelo. Entonces, en resumen, los procesos están proteólisis. Ya sabemos que proteólisis es rompimiento de proteínas, o sea, rompimiento de estructuras complejas para la formación de péptidos o de aminoácidos. Y estos luego se van a ir degradando. Está también el proceso de el agua, el oxígeno, o sea, todo el metano, todo lo que se va produciendo de acuerdo a todas estas transformaciones y reacciones que se van dando en el suelo. Y por supuesto que también hay tipos de inmovilización porque dentro de la solución de iones, de cationes, de captura
de estos materiales, de estos iones, y entonces se quedan a disposición de la necesidad de los seres vivientes que están en el suelo. Además de, pues vamos a tener acceso a nutrientes. Y esto tiene que ver con, por supuesto, todas las propiedades físicas y todas las propiedades. Todos los buena retención de agua, si no hay buena retención de agua, entonces no hay solubilización, si no hay solubilización, no hay mineralización, no hay desarrollo, en fin, todo está esto. Se dan fenómenos como la famosa solubilización de cada corristas van a formar con todas las redes micelares, van a formar toda la cadena por la cual se pueden mover estos elementos, estos productos, estos nutrientes que las plantas necesitan. Además de, hablando pues un poco de almacenamiento, se necesita que haya una lenta liberación. ¿Y por qué es necesaria la lenta liberación? Esto es una liberación controlada, debido a que tenemos un equilibrio químico, un equilibrio magnético, un equilibrio de humedad. Esto es lo que va a permitir que se dé una lenta liberación. Imagínense ustedes que se aplican todos los nutrientes, el suelo los absorbe, pero inmediatamente los libera y los pone a disposición de la planta. La planta, como ya lo hemos hablado muchas veces, va a tomar los nutrientes que necesita y todos los demás se van a quedar en el suelo o se van a lixiviar o se van a perder por escorrentías. Y entonces, el fin importante es una lenta liberación, una liberación controlada que va a estar dada por gradientes de concentración o por efecto de intercambio iónico en las raíces, o ya sea en los microorganismos, o ya sea precisamente en los coloides. Y luego, por supuesto, está el reacoplamiento de los ciclos de carbono y del nitrógeno principalmente, pero también está el ciclo del agua, está el ciclo del oxígeno, está el ciclo en sí del CO2 y todos estos van a estar funcionando de acuerdo al almacenamiento y retención de nutrientes. Entonces, todos son elementos que tienen que ver en ese flujo, en ese movimiento del cual dependemos para que se den esos procesos de absorción de los nutrientes al final. Hablando un poco de materia orgánica, todos tenemos conceptos de materia orgánica, o sea, podemos dar una definición de la materia orgánica. La hemos visto, la hemos utilizado, sabemos cómo funciona, sabemos cómo se puede obtener, pero lo importante es pues que establezcamos esa base, esa importancia de la materia orgánica dentro del suelo. Y ya vamos a ir viendo, pues conforme vayamos hablando de los diferentes temas, por qué es tan importante esta materia orgánica, por qué debe estar presente, por qué debe estar en la cantidad correcta, por qué debe estar en el estado correcto. Entonces, empezando un poco por definir y por ponernos a hacer un consenso, pues sí, sabemos que está constituida por residuos de plantas y de animales. O sea, puede haber más
materia orgánica de origen vegetal o más materia orgánica de origen animal, o puede ser que haya un equilibrio en esta materia orgánica que va a estar presente en el suelo. Eso depende del tipo de suelo, eso depende de cómo nosotros devolvamos la materia orgánica al suelo para mantenerlo funcionando. Y es muy importante hablar de este tema. Si el proceso es natural, vamos a tener materia orgánica en varios estados de descomposición. Recordemos que la materia orgánica está formada de compuestos muy complejos, desde polisacáridos como la celulosa, por ejemplo. eh, Tenemos proteínas muy complejas, tenemos azúcares, tenemos grasas, tenemos, en fin, estructuras de diferente naturaleza que conforme va pasando el tiempo se van degradando con el paso del tiempo y se van liberando estos compuestos más sencillos que ya pueden ser aprovechados de mejor manera en el medio. Recordemos que nuestras plantas y los microorganismos, o sea, todos los microorganismos que están presentes en el suelo, tienen la capacidad de obtener un solo ciertos tipos de nutrientes. Entonces, cuando hablamos de nutrir el suelo, lo hacemos porque tenemos que mantener viva toda la microbiota, pero también tenemos que mantener viva las plantas. Y por eso es que necesitamos estos varios estados de descomposición. Además de, la materia orgánica contribuye a la formación de agregados. Y los agregados son excelentes, necesarios, eh, adecuados para la estructura del suelo. Además, tenemos un aumento en la capacidad de retención de agua. Y esto quiere decir que la materia orgánica, con sus estructuras, con los intersticios, con el aire presente, con la presencia de microorganismos, pues permite ese aumento en la capacidad de retención del agua. Contribuye también a proveer nutrientes a las plantas y a la comunidad microbiana, o sea, toda la microbiota. Entonces, viendo el esquema que tenemos aquí, tenemos la parte pues que tiene que ver con las plantas y están también los exudados de las raíces, está el humus, por ejemplo, todas las sustancias húmicas que son tan importantes, y están los procedentes, todos los residuos de descomposición de animales. Entonces, tenemos microorganismos, tenemos otros que están trabajando en función de hacer que esa materia orgánica pueda ser aprovechable. Pero recordemos que estos procesos de descomposición de la materia orgánica son procesos que requieren tiempo porque las estructuras deben irse desintegrando poco a poco y además están controladas por pH, por presencia de oxígeno, por presencia de nitrógeno, por temperatura, por toda la estructura, por presencia de agua. Todo esto es lo que hace ese proceso. Una observación importante aquí. Todas las personas creen que la materia orgánica, con solo ponerla en el suelo, está lista para ser utilizada por el suelo. Y eso no es cierto. Ya mencioné que es muy importante esos procesos de degradación que llevan tiempo. Entonces, para que nuestra planta vaya aprovechando los nutrientes que necesita, pues tienen que estar disponibles los nutrientes y son muy importantes los que proveen de la materia orgánica, pero es necesario también que haya disponibilidad de minerales, de iones, o sea, sobre todo de cationes, y estos, pues, desafortunadamente o afortunadamente, se pueden proveer de manera artificial, agregando los fertilizantes químicos, como se les conoce, ¿verdad? Fertilizantes químicos o productos químicos para mantener ese balance. Perdón, ¿hay alguna observación? Bueno, Cristian, adelante, gracias. Ok. Continuando entonces, la materia orgánica es una reserva de nitrógeno. Es muy importante pensar que dentro de los componentes de la materia prima
tenemos el nitrógeno, el carbono, el oxígeno, el nitrógeno y el hidrógeno son los componentes principales de la materia orgánica o de todos los compuestos que tienen que ver con la vida y en alto contenido de nitrógeno. La materia orgánica está formada por diferentes compuestos orgánicos. Esto recordémoslo. Pero aquí me voy a detener un momento solo para aclarar esto. Compuestos orgánicos en este caso no nos referimos a compuestos naturales. Nos referimos a compuestos que vienen de la química orgánica, de la química del carbón. Recordemos que la química del carbón, del carbono, como lo conocemos, del elemento carbono, es toda una química muy compleja que tiene que ver con la vida. Está muy relacionada con la vida. Entonces, esos son los compuestos que nos interesan. No es que sean naturales como mal se entiende. Hablamos de un compuesto orgánico cuando pensamos en un producto que se extrae directamente de una planta o de algún animal. Y eso no es un compuesto orgánico. Eso se llamaría un compuesto natural de origen biológico. Pero bueno, lo aclaro porque para entender el tema del cual estamos hablando y los futuros temas, es necesario que aclaremos ese término. También se requiere de procesos lentos para la descomposición, para la disponibilidad de la planta. O sea, esto es lo que ya mencioné hace un rato, que los procesos van a darse poco a poco en presencia de enzimas, en presencia de temperatura, del pH correcto, de los microorganismos, del agua, de todas las situaciones que son necesarias en el suelo. Y aquí viene la aclaración importante que ya había mencionado. Es por esto que se requiere que hayan fertilizantes nitrogenados, o sea, fuentes externas de fertilizantes nitrogenados para garantizar una fuente adecuada de nitrógeno. Y esto pues ya no es tan importante cuando tenemos cultivos o hay presencia de leguminosas, porque las leguminosas pues son excelentes fijadoras de nitrógeno y pueden proveer este nitrógeno para uso posterior. ¿Cuáles son los beneficios de un nivel adecuado de materia orgánica en el suelo? ¿Qué va a pasar si estos niveles son los correctos? ¿Qué vamos a obtener? Bueno, vamos a, por supuesto, mejorar las condiciones físicas del suelo. Y aquí pensemos nuevamente en que la materia orgánica es una especie de estructura compleja, porosa, como esponja, ramificada, que tiene la capacidad de retener, de absorber iones, como ya sabemos, porque es un excelente, un sistema coloidal. Entonces, los cationes se van a detener o se van a quedar adheridos por cargas eléctricas, ya que la materia orgánica tiene carga negativa. Por supuesto que también hay atracción de agua, o sea, hay retención de agua. Por supuesto que también al haber retención de agua, pues puede haber solubilidad de gases, puede haber también captura o estructura de aire, en fin, es área superficial para reacciones químicas y para el crecimiento microbiológico. Entonces, por eso hablamos de que hay una mejora en las condiciones físicas, porque la estructura va a verse beneficiada cuando hay materia orgánica. Ahora recordemos que la materia orgánica es finita, se va consumiendo. Por lo tanto, si no mantenemos los niveles adecuados de materia orgánica, las condiciones físicas se van a cambiar, van a ir degenerándose, van a ir disminuyendo y por lo tanto tenemos que mantenerlas funcionando. Se incrementa la infiltración de agua precisamente por esa red que se produce por los intersticios, por los espacios de aire que se forman, de acuerdo al tamaño de las partículas, pues se va dando esta porosidad que es importante y que la da la materia orgánica. Facilita la labranza del suelo. La labranza del suelo lo que pretende es romper los terrones, los clústeres, las partes duras del suelo, las costras. Y si la materia orgánica está presente adecuadamente, esta permite
un rompimiento fácil del suelo. Entonces, un suelo rico en materia orgánica no necesita labranza o necesitará muy poca, tal vez solo para activar o oxigenar o permitir que el aire entre en el suelo. Se reducen las pérdidas por erosión. La materia orgánica también nos ayuda a reponer todas esas pérdidas que se dan por erosión. Y estamos hablando de la erosión por agua y la erosión por aire, las dos. Y también por la erosión mecánica. Si hay una buena cantidad de materia orgánica, pues vamos a evitar ese problema. Proporciona nutrientes, eso pues ya lo sabemos por ese proceso de degradación. Y entonces, con todos estos beneficios ya podemos ir tomando en cuenta que un suelo al que no se le coloca materia orgánica es un suelo no saludable. Y podríamos decir que va a ser poco fértil porque no va a tener esos nutrientes que necesitamos que provienen de este material. ¿Cómo podemos clasificar la materia orgánica? Primero, hablemos que la materia orgánica que nos interesa es la materia orgánica que va a estar en el suelo. Entonces, hablemos de residuos vegetales y pueden ser hojas, raíces, trozos de fruta, tallos, en fin, todo lo que podamos aprovechar para reponer la materia orgánica. Por otro lado, están los productos transformados en humus. O sea, ya sabemos que de acuerdo a cómo va transcurriendo esta serie de procesos, pues vamos a ir obteniendo productos en forma de humus o podemos poner el humus directamente. Esto, pues, obteniéndolo de otra fuente, ya sea comprando el material rico en humus o ya sea produciéndolo separadamente y pudiéndolo aplicar. Entonces, los residuos vegetales, las hojas, las raíces, todo lo que vamos a poner son compuestos reconocibles. Esto quiere decir que sí tienen una estructura, pueden separarse fácilmente. Podemos determinar rápidamente la estructura, por ejemplo, de un tallo o de una hoja y más o menos saber qué cantidad de celulosa, qué cantidad de lignina, qué cantidad de nutrientes hay. Mientras tanto, en el caso de los productos de humus, en el humus, estos tenemos polímeros amorfos. Y polímeros, sí, el término polímero quiere decir una gran, larga o gran, puede ser ramificada o puede ser lineal o puede ser lineal y ramificada, o sea, una cadena mixta de unidades que se van agregando unas a otras, o sea, de monómeros para formar esas estructuras. Y eso es lo que constituye estos productos del humus. Y por eso es que van liberando estos nutrientes poco a poco al suelo. Dentro de los compuestos reconocibles vamos a tener todo lo que son los polisacáridos, o sea, las azúcares complejas que ya mencionamos, desde almidón hasta celulosa. Entre los polipéptidos, pues sabemos que los polipéptidos son la unión de varios aminoácidos, dos o más aminoácidos, o sea, estamos hablando de productos que pueden llegar a formar proteínas. Y también tenemos las ligninas, que son las azúcares complejas que son rígidas, las ligninas le dan la estructura maderácea a los tallos, son muy rígidos y entonces también pues están presentes en la materia orgánica. Estos son difíciles de degradar, tardan mucho tiempo en ser degradados. Y en el caso de los polímeros amorfos, están los ácidos fúlbicos, que son solubles en ácido. Ya vamos a hablar de ellos más adelante. Están las huminas, que son insolubles, pero están también los ácidos húmicos, que son solubles en bases, o sea, son solubles en sustancias alcalinas. Con esta radiografía ya tenemos una buena idea de cómo es esa materia orgánica que nosotros vamos a tener presente en nuestro suelo, o que deberíamos de tener presente en nuestro suelo. Hablemos un poquito del humus. El humus
puede constituir hasta el 80% del contenido de la materia orgánica total en el suelo. O sea que si hacemos un análisis de esa materia orgánica que está presente, lo más probable es que el humus sea el 80%. Esto quiere decir ya un nivel de degradación bastante bueno. Su color es muy oscuro. Aquí en la foto pues vemos que es casi negro, ¿verdad? Se mira muy, muy oscuro, un café muy oscuro. Está compuesto por sustancias orgánicas muy degradadas y no se podrá diferenciar algún desecho en particular. Cuando la materia orgánica está lista para utilizar en el suelo, se debe poner atención a esto. No podemos determinar que esto es un residuo que proviene de un tallo o que es de una fruta o resulta que es un trozo de algún alimento. Eso quiere decir que ese producto, ese compost, no es adecuado para aplicar todavía. Además, hay otro factor importante y es el olor. Si la materia que estamos agregando al suelo tiene olor, todavía no está degradada. Y si el olor es desagradable, con mayor razón. No ha pasado por el proceso de acidificación y luego de metanización correcto. Por lo tanto, se dice normalmente que la materia orgánica no está madura, no está lista para ser aplicada. Y puede ser peligrosa porque puede en algún momento calentar el proceso de degradación de la misma, calentar el suelo, acidificar demasiado, producir demasiado metano. O sea, hay un montón de riesgos por los cuales esto no se debe hacer. Debido a una gran porosidad, si ustedes ven esta foto, se observa esa porosidad, parece como una red, como una esponja compacta, ¿verdad? De trocitos que están unidos y tienen esa gran porosidad. O sea, los intersticios son bastantes y bastante muy bien distribuidos. Posee una gran capacidad para retener cationes. Obviamente, pues esta estructura, al tener una gran área superficial y estar cargada de manera negativa, lo que va a pasar es que va a atraer muy fácilmente los cationes. Y aproximadamente 5 veces mayor a una arcilla. O sea que la materia orgánica, si la ponemos en orden de retención de cationes, es muchísimo mejor que una arcilla. Además, recordemos que la arcilla, el problema es que cuando se empieza a perder agua, se empieza a poner dura y entonces no es adecuada para, para usarla como un suelo, sobre todo si está dura. Y a las raíces pues les cuesta muchísimo penetrar, desarrollarse, moverse el agua, los nutrientes, en fin, tantas cosas. Está formada por sustancias polimerizadas, ya mencionamos los polímeros, ¿verdad? De peso molecular muy alto. Esto quiere decir que son moléculas muy complejas. Estamos hablando, si son poliméricas, de 1000 carbonos para arriba. Entonces, o 500 o 1000 o 10.000, esos son moléculas muy, muy complejas. Y, por supuesto, recalcar esas propiedades coloidales. Para los que no se recuerden que es un coloide es una estructura, es una superficie que tiene la capacidad por carga eléctrica de retener iones en la superficie y que pueden ser cambiados, intercambiados, liberados gradualmente o sencillamente quedarse adheridos si no hay un potencial eléctrico que pueda romper esa estabilidad que se está formando. Entonces, para obtener el humus, el proceso de formación es un proceso que empieza con materia orgánica fresca y si se dan cuenta ustedes aquí en la ilustración, pues tenemos restos que reconocemos, ¿verdad? Podemos ver aquí unas estructuras que podrían ser raíces, que podrían ser lombrices, de colores que los podemos ver y conforme se va dando el proceso de degradación, esta materia orgánica fresca va a ir cambiando, ¿verdad? Y tenemos los fitófagos y zoófagos que están presentes y están haciendo ese proceso. Y luego tenemos los hongos y las bacterias, los actinomicetos, que van cambiando la estructura. Si ustedes se dan cuenta, va cambiando el color de la materia orgánica con el paso del tiempo y se va volviendo más oscura y más oscura y más oscura hasta que nos encontramos ya directamente con las bacterias finales y llegamos a obtener el humus y los elementos minerales.
Aquí cuando hablamos de elementos minerales, pues sí, son las sustancias más sencillas y por supuesto que tenemos liberación de metano, tenemos liberación de algunos ácidos en el camino, tenemos también producción de gases, de CO2, por ejemplo. En algunos casos, pues hay producción de nitritos, de nitratos, de amonio. Y cuando se va dando también este proceso, se va produciendo una lixiviación, o sea, se va generando líquido porque también se forma agua en ese proceso de degradación. Y el agua, como ustedes bien saben, pues tiene esa capacidad de ir disolviendo todos los compuestos, las sales, todo lo que es lo que se puede ionizar y disolver. Entonces se va dando todo este proceso. Hablemos un poquito de los tipos de las sustancias húmicas. Ya habíamos dicho, ¿verdad? Que tenemos los ácidos húmicos, los ácidos fúlvicos y las huminas. Estos son los tres grandes grupos de sustancias húmicas que son necesarias o deben estar presentes en el suelo. Viéndolo un poco o comparándolas, viéndolas pues desde un punto de vista gráfico, podemos ver que las sustancias húmicas son polímeros pigmentados. Y esto quiere decir que por el color podemos saber de qué tipo de sustancias estamos hablando cuando están presentes en el proceso de degradación o en el suelo. Los ácidos fúlvicos tienen característicamente un color amarillo claro a un castaño claro. Los ácidos húmicos a un castaño oscuro, a un gris negruzco, y las huminas tienen un color negro, o sea, el color va cambiando de acuerdo a qué tipo de compuesto húmico tenemos presente. Por supuesto que de los ácidos fúlvicos a las huminas hay un incremento en la intensidad del color, como nos dice el esquema, un incremento en el grado de polimerización, un aumento en el peso molecular. Los ácidos fúlvicos son moléculas más pequeñas y las huminas son moléculas muy complejas. Si vemos aquí, vamos de 2000 a 300.000 o más o alrededor. Un incremento en el contenido de carbono. El hecho de que las moléculas sean más complejas de este lado, del lado de las huminas, hace que haya mayor cantidad de carbono. Entonces estamos entre un 45% hasta un 62%. Una disminución en el contenido de oxígeno. En el caso de los ácidos fúlvicos, un 48%, y cuando vamos a las huminas, tenemos un 30%. ¿Por qué hablamos de disminución en la cantidad de oxígeno? Porque el proceso de degradación va liberando agua y va liberando CO2. Es por eso que se va perdiendo. Disminución en la actividad de intercambio. Estamos hablando de 1400 a 500. Quiere decir que un ácido fúlvico tiene una gran capacidad de intercambio, pero una humina es un poco más neutral. La humina ya no tiene tanta capacidad. Obviamente que en medio está el ácido húmico, ¿verdad? Y la disminución en el grado de solubilidad. Los ácidos fúlvicos son muy solubles, mientras que las huminas son prácticamente insolubles. Esto nos da una idea de cómo funcionan estas sustancias cuando están integradas en el suelo. Ahora bien, hablemos un poquito de los ácidos fúlvicos. Los ácidos fúlvicos tienen muchos radicales carboxilos y muchos radicales fenólicos. Son solubles en agua, solubles en soluciones ácidas y soluciones alcalinas. También tienen un alto contenido de grupos carboxilo y fenólicos, que son los que ya vimos aquí en el diagrama, los diagramas, para que nos acordemos cómo son. Y, por supuesto, perdón, estos radicales tienen cargas eléctricas, sobre todo por los oxígenos expuestos. Tienen los electrones aquí disponibles para accionar al igual que están aquí, al igual que están aquí, ¿verdad? Y depende de qué radical está adherido, pues así va a ser más complejo o menos complejo este ácido fúlvico.
Tienen alta capacidad de intercambio catiónico. Como tienen el oxígeno, los electrones aquí presentes, los electrones del oxígeno, pues esa es una carga negativa. Y como hay carga negativa, pues obviamente hay una atracción a las cargas positivas. Recordémonos de estas estructuras porque eso es lo que nos da esas propiedades tan importantes de los ácidos fúlgicos. Son estructuras laterales y flexibles. Tienen alta capacidad para formar complejos estables con cationes presentes. O sea, además de que tienen la carga negativa, esos complejos son muy estables y se van a modificar únicamente cuando se ponen en contacto con un cation que tiene más capacidad electronegativa de asociarse. Entonces, hay cambio, hay movimiento por altas concentraciones de iones de sodio, por ejemplo, o altas concentraciones de iones de calcio o altas de potasio, se van intercambiando los iones y es por eso que se da ese intercambio catiónico que nos interesa. Los pesos moleculares entre 1000 y 5000 para los ácidos fúlvicos, en comparación con los demás compuestos húmicos, estos son los más sencillos, los menos complejos. Los ácidos húmicos, perdón, tienen una porción soluble en soluciones alcalinas o básicas. Noten que hablamos de una porción, no es que sean totalmente solubles. Menor contenido de grupos carboxilo, pero mayor contenido de estructuras aromáticas, o sea, más grupos fenólicos, pero menos grupos carboxilo. Los carboxilos son mucho más reactivos que los fenólicos por ese oxígeno que está ahí libre, o sea, libre entre comillas, ¿verdad? Que tiene la nube electrónica expuesta. Son estructuras muy ramificadas, o sea, son más complejas que los ácidos fúlvicos, tienen una alta capacidad de absorción de agua, una capacidad de intercambio catiónico, el SiC, menor que los ácidos fúlvicos. Ya vamos a tratar este tema de la capacidad de intercambio catiónico con lujo de detalles cuando hablemos de la química del suelo, o sea, los factores químicos del suelo. Facilidad para formar complejos también, ¿verdad? O sea, lo hacen, pero no tan alta como los ácidos fúlvicos. Es importante que entendamos cómo es una estructura de un ácido húmico. Y al ser un polímero, nos tenemos que fijar en que al estudiar la estructura terciaria de ese polímero, vamos a ver qué tan ramificado y qué tan complejo se vuelve. El hecho de que sea ramificado y complejo es lo que permite el depósito de los cationes y la retención de los cationes en esta estructura tan compleja. O sea, no es una cadena lineal como puede ser un polímero, ¿verdad? De un plástico, sino que es una estructura bien, bien compleja y bien ramificada. Por eso es que nos interesa ver la estructura terciaria. En el caso de las huminas, es la porción no soluble en bases o ácidos, o sea, en soluciones alcalinas o en ácidos, es imposible separarlas de la parte o de la porción arcillosa. Aquí tenemos un análisis de huminas, esto es más o menos como una cromatografía. Esto se deposita una gota o una cantidad suficiente de la suspensión y se permite que esta migre como una pura cromatografía y entonces ahí podemos hacer la estructura, la separación por estructuras y obviamente pues vamos a tener el movimiento para separación del tamaño de las moléculas. Son moléculas altamente polimerizadas, eso quiere decir que son muy complejas y de hecho por eso es que tienen los pesos moleculares tan altos. Esos están arriba de los 5000 carbonos, 10.000 carbonos, eso ya es bastante complejo. Alto contenido de carbono, que es precisamente lo que acabo de mencionar. Poca cantidad de grupos carbonilo, o sea que aquí el SiC, o sea, la capacidad de intercambio catiónico es mucho menor. Poca, que es lo que acabo de mencionar. Muchos grupos aromáticos condensados, esto quiere decir que están muy juntos, muy cerca unos de otros. Es una estructura bastante compleja. Se suponen estructuras parecidas a la lignina.
Esto quiere decir que son estructuras difíciles de romper en contraposición a los ácidos fúlvicos, que son mucho más fáciles de aprovechar y de degradar. Si hablamos un poquito del complejo arcillo-humínico, o sea, la mezcla de arcilla con materia orgánica rica en humus. Esto permite la formación y estabilización de agregados. Hay una floculación de arcillas, se protege la materia orgánica de la descomposición y esto es debido a la estructura en sí de la arcilla. La arcilla va a proteger la materia orgánica. Recuerden que esto tiene que ser equilibrado porque si es demasiado alta la cantidad de material arcilloso, pues la estructura cuando baja la humedad se pone dura y es muy difícil de las raíces, se inhibe el crecimiento de las raíces. Cataliza reacciones en ausencia de microorganismos. Debido a la naturaleza química de la arcilla, que ya la vamos a ver más adelante, los procesos, las reacciones se dan de manera más rápida cuando no están los microorganismos. O sea que las arcillas hacen esa función de degradación, o sea, permiten, mejor dicho, que se dé esa reacción. Hablando un poquito de prácticas de manejo que podemos tomar en cuenta para mejorar nuestra calidad del suelo y enfocándonos definitivamente a la parte orgánica del suelo, la parte viva, al equilibrio biológico, necesitamos garantizar una labranza mínima o reducida. Y esto se da al revolver o mezclar menos el suelo y estamos pero se da una minimización de la oxidación del suelo y una pérdida de materia orgánica. Entonces, pensemos en que esto sea lo mínimo necesario para evitar la pérdida de la materia orgánica y evitar la oxidación del suelo. Cada vez que el suelo se expone al oxígeno del aire, se estamos produciendo una oxidación. Ahora, recordemos que también es importante la penetración del nitrógeno y la penetración de cierta cantidad de oxígeno que es necesaria, pero no en exceso para que no haya oxidación y sobre todo si hay presencia excesiva de agua. La retención de residuos de cultivo. Estos deben tratar de quedarse, pero por favor, tomemos nota que esa materia orgánica, si se va a devolver o se va a dejar en el suelo, tiene que tener un tamaño adecuado para que el proceso de degradación sea rápido. Uso de abono verde o cultivos de cobertura. Esto es muy importante y está tomando mucho auge ahora el uso de abono verde, o sea, material verde picado y cultivos de cobertura que protegen la superficie del suelo para evitar la degradación, que ya pues ya lo vimos en la presentación anterior. Aplicación de abono de origen animal. Esto es importante, pero debemos verificar que los abonos sean tratados, que estén maduros, que era lo que yo mencionaba, para que no se dé ese proceso de calentamiento, de acidez, de metanización que tienen precisamente los estiércoles como la gallinaza, la cerdaza, que en lugar de ser adecuados, si no están maduros, van hasta quemar el cultivo y dañar seriamente el suelo. Que no contengan cantidades excesivas de metales pesados y esto hay que controlarlo. Por eso una recomendación, y esto es algo que es difícil cuando se trabaja con abonos orgánicos, sobre todo cuando uno los está produciendo, es un control adecuado de la composición final antes de aplicar. Y tenemos que garantizar que ese abono está neutral, que está controlado, que el pH es el correcto, que la degradación ha llegado o la madurez es la correcta, pero que no haya cantidades excesivas de metales pesados que pueden estar presentes, que pueden causar problemas muy serios de bloqueos, como ya lo vamos a ver en la química del suelo. Entonces, hablando un poquito de adición de materia orgánica fresca, deberá ser materia orgánica fácilmente degradable por microorganismos. Recuerden que mientras más compleja es la materia orgánica, con mucha lignina, por ejemplo, vamos a necesitar microorganismos especializados para su degradación.
por ejemplo, el hongo de la pudrición blanca, ¿verdad? Esta va a mejorar la estabilidad de los agregados del suelo, obviamente por la estructura, el reciclaje de nutrientes, o sea, va a permitir ese movimiento, va a permitir también un incremento en la diversidad microbiana, en la actividad microbiana, no solo la cantidad de microorganismos que hay, sino que la actividad en sí de los microorganismos y que estos puedan interactuar fácilmente en el suelo. Debe ser materia orgánica estable, como ya dijimos, ¿verdad? O sea, esa materia orgánica debe estar sometida a todos los procesos de degradación y la descomposición va a permitir incremento de agregados, reducción de enfermedades transmitidas por el suelo, por nematodos y parásitos, mejora la estructura de la porosidad, el cultivo mejorado y almacenaje de agua, una liberación de nutrientes controlada, sustancias peligrosas detoxificadas, en fin, todo esto lo logramos con esa adición de materia orgánica estable. Y la materia orgánica debe tener una correcta relación de carbono-nitrógeno y debe ser estable, o sea, las compostas deben ser estables. Y esto mejora la infiltración de agua, mejores agregados, igual a muchos macroporos, que es lo que estamos buscando para mantener el aire y el agua en el porcentaje que necesitamos, ese 50% entre ambos. Mejora la retención de agua por los grupos hidrofílicos, ¿verdad? Esto ya lo sabemos también por la estructura en sí de la materia orgánica, que es lo que hemos estado hablando. Y entonces, viendo cómo se da ese proceso de obtención de nitrógeno orgánico y con la materia orgánica y el humus, lo que va a pasar es que todos los microorganismos que están en el suelo van a ir haciendo diferentes procesos. Entonces, vamos a obtener por medio de hongos y bacterias de otros organismos en el suelo amoníaco. El amoníaco se va a volver amonio, ese amonio va a ser tomado por bacterias y van a convertir el amonio en nitrito y de nitrito se va a pasar a nitrato. Esta primera fase de amoníaco a amonio no requiere oxígeno y puede ocurrir hasta en suelos muy húmedos. Pero la segunda parte del proceso, si se requiere oxígeno, obviamente, porque estamos agregando oxígeno a los compuestos y entonces no ocurre en suelos muy húmedos. ¿Por qué? Porque no hay disponibilidad de gas y por eso hay deficiencia de nitrógeno en los suelos. ¿Por qué? Porque nos vamos a quedar en amonio, nos vamos a quedar en nitritos y recordemos que tenemos que tener nitratos disponibles. Con respecto al tiempo y la temperatura en la nitrificación, de acuerdo a estudios que se han hecho, este es solo uno de ellos, con respecto a las temperaturas, el proceso de nitrificación se da muy lento cuando la temperatura es baja y de acuerdo al aumento de temperatura, el proceso se va a ir mejorando o va siendo mucho más rápido y mucho más efectivo. Miren, este proceso requiere aproximadamente 1.5 semanas, mientras que este otro, la nitrificación es muy poca y requiere hasta 9 semanas. Eso es lo que quiere decir esta gráfica. Entonces tenemos que lograr un equilibrio de temperatura. Recordemos que las bacterias necesitan temperatura y necesitan también energía para funcionar. Y obviamente, pues vamos a tener un rango adecuado de pH para esa proliferación de los microorganismos. De hecho, esta es precisamente la pregunta que se nos hizo. ¿Cuál era el rango adecuado de pH para que se desarrollen los microorganismos en el suelo? Y hay variación, porque hay microorganismos, como por ejemplo los hongos, pueden estar a pHs mucho más bajos, pero digamos que un rango adecuado está entre 5.6 más o menos a un 8.2. Puede ser que algunos de ellos todavía estén en unos pHs un poquito más bajos a lo que se ve aquí. Y lo que la gráfica quiere decir es que hay una cresta, un desarrollo muy bueno cuando de la nitrificación, cuando estamos en este rango de pH adecuado. De todas maneras, está esa información un poquito más desarrollada en el mensaje que espero que ya se les haya circulado.
Con respecto a la proporción de carbono-nitrógeno, hablando un poquito de las relaciones, una relación de carbono-nitrógeno menor que 20 va a favorecer la mineralización, o sea, ese proceso que nosotros necesitamos para obtener los compuestos más sencillos que puedan ser absorbidos por la planta. Si tenemos, por ejemplo, una relación en el suelo y esta es mayor al 30, o sea, una relación carbono-nitrógeno mayor al 30, va a haber inmovilización. Entre 20 y 30 hay un balance y menor que 20 hay una mineralización. El porcentaje de nitrógeno en los residuos vamos a tener en la inmovilización, si es menor a 1.2, inmovilización de entre 1.2 y 1.8 en el balance y mineralización cuando estemos mayor a 1.8. ¿Cuáles son las funciones de la materia orgánica? Almacenamiento de nutrientes, por supuesto, ya lo dijimos, pero lo vamos a rescatar. Capacidad reguladora o buffer, o sea, efecto tampón de los suelos. Si hay, por ejemplo, mucha generación de ácido, la materia orgánica va a neutralizar y va a llevar al equilibrio las propiedades de pH del suelo, o sea, la acidez, y la va a controlar. La estructuración del suelo, ya lo dijimos, ¿verdad? Por la misma naturaleza, la porosidad, la degradación, pues se van a ir formando todos esos intersticios, la disponibilidad o filtración correcta del agua o retención directa de la misma. Por supuesto, almacenamiento de nutrientes, que es tal vez uno de los factores más importantes, y esto se debe a la gran área superficial con carga negativa, o sea, es el efecto de coloide que ya hemos hablado, y esto permite la retención de los cationes para disponibilidad de la planta. Y luego, con mayor contenido de materia orgánica, mayor será la cantidad de cationes retenidos, o sea, por ende, y por supuesto, el contenido aproximado entre el 95% de nitrógeno del suelo, el 90% del azufre y normalmente entre el 30 y 50% del fósforo. Recordemos nuevamente que el fósforo, para ser aprovechado, tiene que estar soluble y para que esté soluble tiene que estar en un pH relativamente ácido. Pero si hay mucha movilidad del fósforo por todas estas estructuras que se dan por la proliferación de los microorganismos, de los hongos, sobre todo de las micorrizas, se da ese movimiento. Hablando un poquito de disponibilidad de nutrientes, con la materia orgánica regula el suministro de nutrientes al formar complejos con cationes metálicos. Un tipo de estos complejos son los quelatos, ¿verdad? Una molécula orgánica rodeada de un ion metálico y que se retiene. Y la formación de quelatos es una forma efectiva de retener micronutrientes catiónicos. O sea, además de los cationes que nos convienen para nutrir a la planta, pues también se retienen los iones metálicos positivos. ¿Cómo adicionar materia orgánica adecuada al suelo? Pues podemos incorporar rastrojos triturados de algún cultivo. Recuerden que la palabra mágica aquí es triturados en porciones adecuadas para que se degraden correctamente. Hacer una rotación de cultivos que consideren leguminosas. Esto es para obtener esa fijación de nitrógeno. Uso de abonos verdes, ¿verdad? Los abonos verdes que son buena fuente también de nutrientes y se van a degradar lentamente. El uso de cubiertas vegetales para evitar la erosión, para evitar el golpe del agua, como ya nos mencionó el ingeniero Franco en la presentación anterior. La fabricación y aplicación de compost. Ya vamos a hablar un poquito más de esto en unas diapositivas más adelante. Incorporación de residuos de cosecha o de poda. Recuerden que estos tienen que ser cortados o en piezas o en trozos pequeños para que se promueva esa desintegración. Hablando un poquito de la capacidad buffer o tampón de los suelos, ayuda a prevenir cambios rápidos en el suelo, como ya lo habíamos mencionado, los cambios de pH,
por el uso de fertilizantes acidificantes como la urea, el amoníaco, el sulfato de amonio, los fertilizantes ácidos, que está el superfosfato o fosfato monoamónico, el MAP, ¿verdad? Y cambios de temperatura en el suelo. Con esto vamos un poco a la estructuración del suelo. La materia orgánica enlaza las partículas del suelo, o sea, se vuelve como un cemento, como un aglutinante y forma agregados estables. Y enlaces físicos y químicos formados, estos van a proteger los agregados del impacto de la lluvia y de la erosión ocasionada por el viento. Hablando un poquito de la retención del agua, la materia orgánica crea agregados más estables, produce una mayor porosidad, que es lo que hemos estado diciendo, mejora el movimiento y almacenamiento del agua. O sea que si la ponemos en equilibrio, vamos a retener una cantidad del agua, pero también vamos a permitir que el exceso circule. La capacidad de retención del agua se incrementa en 1 a 1.2% por cada punto porcentual de materia orgánica presente en el suelo. O sea que si necesitamos mantener una buena cantidad de agua por entre un 1 y un 2% que incrementemos de materia orgánica, vamos a aumentar esa retención que estamos hablando del agua en el suelo. La materia orgánica es delicada y se destruye fácilmente. La pérdida de la materia orgánica se puede deber a la erosión en sí, al sobrelaboreo del suelo. Por eso es que tenemos que tratar de que sea el mínimo necesario, el correcto. Y a malas prácticas como quemas. La quema, obviamente, al aumento de temperatura, destruye los microorganismos, destruye la materia orgánica, se quema la materia orgánica, se degrada. En fin, es un gran problema. Los efectos de labranza de conservación son muy importantes. Esto aumenta la materia orgánica en los centímetros superiores, o sea, se hace la estratificación, pero recordemos que ese proceso de degradación es un proceso bastante lento. ¿Qué organismos podemos encontrar en el suelo? Bueno, necesitamos una población activa de organismos y de microorganismos benéficos para que el suelo esté saludable. Hay millones de organismos en el suelo, pero millones, no tenemos ni idea de cuántos hay. Y estos incrementan el contenido de materia orgánica, mantienen o crean ciclos de regeneración o de formación de materia orgánica por el mismo metabolismo de estos seres vivientes. Y el número típico de organismos en el suelo, pues puede ser para un suelo saludable, un suelo cultivable, templado y con buen drenaje, las bacterias 1 por 10 a la 8, ¿verdad? Actinomicetos 2 por 10 a la 6, hongos 2 por 10 a la 5, algas 2.5 por 10 a la 4, protozoarios 1 por 10 a la 4, nematodos 1.5. Y esto es todo por gramo de suelo. O sea, nematodos es realmente pocos, ¿verdad? Pero los microorganismos están en grandes cantidades. Aquí les pongo suelos con diversidad biológica, que es tan importante la rotación de cultivos, la diversidad biológica, porque eso permite reestructurar, obtener de nuevo las características iniciales que teníamos, siempre y cuando pues tengamos materia orgánica, nutrientes, fertilizantes, agua y todo lo que necesitamos para que se dé esa diversidad biológica. Con respecto a las funciones y aportes de los organismos en el suelo, los organismos macros, como por ejemplo lombrices, escarabajos y otros, mejoran la estructura del suelo y reciclan los nutrientes. Las bacterias desdoblan material vegetal con altos contenidos de carbono, conversión de nutrientes vegetales. Los hongos crean estas redes de crecimiento fúngico. Recuérdense que los hongos hacen simbiosis de una buena manera con las raíces de las plantas, favorecen la extracción de nutrientes en las raíces, ¿verdad? Sobre todo la micorriza. Las algas, por ejemplo, las verde y verde azules, convierten el nitrógeno atmosférico en aminoácidos. Recuérdense que las algas son fotosintéticas y se encuentran
en la superficie del suelo. Estas no se encuentran en la parte interna del suelo. Y les mencioné que era importante hablar un poquito de la producción de compost. Y con esto vamos a ir ya terminando el tema. La producción de compost significa hacer un proceso de degradación controlada de la materia orgánica en donde puede ser que se haga en pilas, puede ser que se haga en reactores. En las pilas hay que mantener la humedad, hay que exponer al ambiente el material. Debe mezclarse la materia orgánica con suficiente tierra de buena calidad. En algunos casos, pues es importante utilizar lombrices, ¿verdad? Coqueta roja, por ejemplo. Y lo que va a pasar es que la materia, los residuos que incorporemos de origen animal van a irse degradando adentro de estas pilas y vamos a ir pasando por todas las fases, la metanogénesis, perdón, la acidogénesis, el aumento de temperatura, la producción de metano y todo eso debe de controlarse. Ahora, esta es una manera de hacer compost. Es tal vez una de las maneras más sencillas, pero muy efectivas de hacer el compost. Y otras es utilizando un sistema. Yo aquí traduje algunas de las palabras de este diagrama que me pareció muy interesante, en donde hay una planta donde se reciben residuos. Estos residuos se muelen, se tratan, se hacen pasar por un filtro, luego se colocan en un dosificador y se va dosificando hacia un reactor, un bioreactor, en donde se va produciendo metano, biogás, que puede ser aprovechable. Resulta que cuando tenemos, voy a regresar un momento, nuestras pilas, el metano que se produce, aquí se está liberando a la atmósfera. Recuerden que el metano es contaminante, 24 veces más contaminante que el CO2. Entonces, es importante si tenemos la capacidad y tenemos, por ejemplo, residuos animales cercanos, a hacer un bioreactor, que no debe ser un sistema muy complejo, puede ser un cuarto con una rejilla y hacer ese movimiento del material adentro y controlar las condiciones. Luego, extraer en un tornillo los líquidos y separar los sólidos y todo el material podemos llevar a hacer un compostaje y madurar toda toda la mezcla pues de tierra con esto que estamos obteniendo, con este sólido. Podemos usar un poco de lixiviados también y ya que está listo el compostaje en un túnel, en un recipiente controlado, podemos después ir a terminar nuestro material a pilas de postcompostaje y ya tenemos el material listo para aplicar a nuestra tierra. ¿Qué quiero decir con estas dos láminas? Que el proceso de compostaje es un proceso cuidadoso, delicado, que hay que controlar. Es muy importante hasta hacerle análisis químicos a la materia orgánica que estamos obteniendo, o sea, al compost que estamos obteniendo, porque dependiendo de qué pongamos en el proceso, así van a cambiar las condiciones. Y puede ser que unas veces tengamos un material que sea muy rico en nitrógeno, otras veces que no sea tan rico en nitrógeno, que tenga cierta cantidad de otros compuestos como azufre y otros más. Puede ser que en la próxima tanda de compost que hagamos no tengamos la misma composición y lo que vamos a hacer es dañar nuestro cultivo. Y por eso también es importantísimo agregar los agroquímicos, o sea, los fertilizantes inorgánicos, o sea, las sales, para darle a la planta los elementos nutrientes necesarios y tener también la liberación poco a poco del material, perdón, de los nutrientes provenientes de los materiales orgánicos con la retención de agua, con la estructura. Así es que tenemos que tener al final un equilibrio entre los dos fertilizantes que vamos a usar, el orgánico y el inorgánico. Entonces, para una salud del suelo, unas prácticas correctas serían efectuar una rotación anual de cultivos para combatir agentes patógenos, intercalar cultivos a sembrar, o sea, cultivos mixtos, como ya lo habíamos visto, usar semillas libres de enfermedades y contaminación, o sea, tomar en cuenta esto, reponer nutrientes extraídos durante el cultivo aplicando insumos vegetales, animales, minerales, pero que sea de manera tecnificada y responsable.
evitar nutrientes de alta solubilidad, sobre todo los que tienen un alto índice de sal, porque acuérdense que altos contenidos de sal son peligrosos en el suelo. Inocular semillas con bacterias rizobias, esto es muy importante para promover el desarrollo de las bacterias en el suelo. De hecho, ahora pues se está utilizando mucho ir a los bosques a tomar bacterias y microorganismos para hacer inoculación. Inocular semillas con tratamientos microbiales benéficos para proteger las plántulas contra enfermedades originadas en el suelo. Esas son algunas de las recomendaciones. Entonces, las grandes conclusiones de este tema que hemos compartido con ustedes es que la principal es que la materia orgánica es indispensable en el suelo. Los microorganismos son necesarios, así como también los organismos ya de un tamaño, los macroorganismos que están adentro del suelo. Estos deben nutrirse con todos los minerales y las sustancias que están presentes en el suelo, así como lo debe hacer la planta. Entonces, cuando pensemos en nutrir nuestra planta, también tenemos que pensar en nutrir a todo ese sistema, a toda esa biota que está funcionando en el suelo. La materia orgánica le da buena estructura al suelo, les permite retención de agua, retención de cationes. Ya vieron ustedes que el SIC de la materia orgánica es mucho más alto que el de la arcilla. Tiene que haber un equilibrio. No, tampoco debemos de tener grandes cantidades o excesos de materia orgánica en el suelo, porque eso es una pérdida de material. Tiene que estar de manera correcta. La materia orgánica también nos va a permitir la retención de gases, la retención de agua, va a crear superficie adecuada para la proliferación de los microorganismos y por lo tanto vamos a tener buen movimiento de nutrientes, vamos a tener una buena solubilidad, una buena solución en el suelo y entonces sin toda esta parte biológica, si no la tomamos en cuenta y no la cuidamos, no vamos a tener un suelo saludable. Recordemos que el suelo está vivo y como está vivo, necesita tener los gases necesarios, los nutrientes necesarios, necesita también tener la estructura correcta, la cantidad de agua correcta y que no abusemos de la labranza, que no compactemos el suelo, que no permitamos que se dé la erosión, sino que tenemos que cuidarlo correctamente. Me imagino que ustedes tienen muchísimas más conclusiones. Quisiera enseñarles rápidamente las referencias, las cuales pues están aquí solo para que ustedes vean de dónde hemos extraído todos los materiales que hemos compartido con ustedes. Tenemos también algunas referencias de internet y son bienvenidas todas las sugerencias de más referencias que ustedes tengan o de aportes que quieran hacer. No sé si hay alguna pregunta, si hay algún comentario, si quieren ustedes compartir algo con nosotros, pues este es el momento y nos quedamos pendientes entonces a sus comentarios. Bueno, muchas gracias, Cristian, por habernos compartido este tema tan interesante. Y nuevamente con las disculpas a todos los que están con nosotros, pero estamos en un lugar bastante complicado con el clima, pero gracias a Dios, pues la lluvia está presente para los cultivos. Tenemos una consulta por ahí, bueno, un par de preguntas. En principio, saludos a Wenceslao Fajardo. Él ya es reconocido para nosotros dentro de las charlas de capacitación, siempre está con nosotros. Y él pregunta si la materia orgánica mejora el equilibrio del pH del suelo. Entonces, su pregunta ya fue respondida, sin embargo, no sé si tenés algo más que poder ampliar en ese sentido, Cristian. Bueno, creo que es importante, Luis, y gracias por darme la palabra. Le habíamos puesto a Wenceslao la respuesta. Eh, Tomemos en cuenta que la materia orgánica tiene la capacidad buffer de regular el pH. Esto quiere decir que dentro de un rango determinado de pHs, la materia orgánica actúa como un ácido o como un álcali yéndose en el caso de un pH alcalino a bajar el pH o en el caso de un pH ácido a subir el pH, ¿verdad? Funciona como un agente alcalino. O sea, tiene esa característica de mejorar o de estabilizar el pH.
Cuando el pH suele estar muy ácido, una de las recomendaciones pues es agregar materia orgánica y por supuesto revisar también si no hay necesidad de hacer el proceso de encalamiento con carbonato de calcio, con yeso o con el material que sea correcto como enmienda para subir el pH. Pero sí, la cuestión es entender bien esto, ¿verdad? Que el equilibrio del pH, pensemos en que el equilibrio del pH, ¿qué significa? Porque para nuestro suelo tenemos que estar en el pH correcto para el cultivo. Y recordemos que hay una gran tabla de pHs, de rangos de pHs que son adecuados para cada uno de los cultivos que tenemos. Entonces, hay que establecer cuál es el rango de pH para el cultivo y entonces ver cómo podemos ayudar al suelo a que se mantenga ese rango. Solo para recordar, la disponibilidad de nutrientes en el suelo depende de ese pH. Si se va muy ácido, pues se liberan algunos nutrientes, pero también se podría liberar aluminio y manganeso en forma descontrolada y eso podría ser tóxico. Si el pH aumenta, o sea, se vuelve alcalino, pues se bloquean algunos nutrientes y están disponibles otros. Entonces, es por eso que es tan importante regular el pH de acuerdo al cultivo que vamos a sembrar. Así es que no sé, Wenceslao, tal vez nos podrías ayudar confirmándonos si está suficientemente clara la respuesta o si ya te confundí. Nos pusiste un gracias hace ratos, pero no sé si con Sí, esto que agregué pues está más claro o está más oscuro. Sí, justamente eso te iba a comentar. Habría que esperar. Y Sí, está sí, más clara la pregunta, dice. sí, Va. Está más sí. clara la pregunta, espero que esté más clara la respuesta. Gracias, Wenceslao. Ambas. Ambas. Pues de momento es la única consulta que ingresó em, aquí a la carpeta, Cristian. Siempre pues Ok. nos queda invitar a todos a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales. No hay alguna otra, sino pues con esto estamos eh, concluyendo, ¿verdad? Concluyendo todo nuestro programa de capacitación de este día. Por acá está, pues como @gremiagro nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y en YouTube, donde estarán colgadas esta y todas las capacitaciones que hemos brindado con todos los públicos objetivos. Ahí sí que hay para poder escoger. Saludos a todos, en especial a todos los catedráticos a nivel nacional que la coordinación de CENAF y ENCA nos permite llegar, como también a todos los amigos técnicos de campo del área de Huehuetenango, quienes se han sumado también a este diplomado en uso y manejo seguro de insumos agrícolas. Un especial saludo a todos. Ya veo por ahí algunos nombres conocidos que he tenido la oportunidad de compartir con ellos. Entonces, ingeniero Rossi, la mejor de las noches para tu persona y pues seguimos en esta loable tarea de seguir capacitando. Gracias, Luis. Feliz noche para todos.